Los 4 hermanos Quiñones a la lucha se aprestaron, y al correr de sus bridones, como 4 exhalaciones, hasta el castillo llegaron. ¡Ah, del castillo!, dijeron, bajad presto ese rastrillo. Callaron y nada oyeron. Sordos sin duda se hicieron los infantes del castillo. Tended el puente, tendello, pues de no hacello, pardiez, antes del primer destello, domaremos la altivez de esa torre, habéis de bello. Entonces los infanzones contestaron, pobres locos, para asaltar torreones, 4 quiñones son pocos, hacen falta más quiñones. Fragmento del Astracán, La venganza de Don Mendo, de don Pedro Muñoz Seca. Y lo que nos hace falta, me ha dicho una señora, es emplear un lenguaje más inclusivo aquí, particularmente al comenzar nuestro programa. Así que aquí está. Señora y señores, bienvenida y bienvenidos a la dicha y a los dichos de la dichosa palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente la historia de las palabras es a veces sumamente intrigante. La palabra broma en español proviene del griego, que originalmente quería decir carcomer algo, comerse algo, y de aquí pasó a llamarse a un animal, a un molusco que se pegaba al casco de las embarcaciones y que empezaba a comer y a perforar los cascos, y la madera, por lo tanto, empezaba a hacerse más pesada porque se iba cargando de agua. De aquí la palabra broma pasó de carcomer, como al molusco, del molusco pasó a pesado, y de pesado pasó a molestia, y de molestia pasó a broma. Por lo tanto, pues toda broma es de alguna manera una broma pesada. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues resulta que Hipócrates, el padre de la medicina, escribió unos aforismos muy buenos que el tiempo ha ido carcomiendo hasta volverlos casi una broma. Voy a leer 2 de ellos. Los delirios de imágenes alegres son menos graves que los de imágenes serias o tristes. Y este que no tiene desperdicio es el 32. Las diarreas de los tartamudos suelen ser de larga duración. Soy Eduardo Casar. Bienvenido. Ay, ay, ay. Caligrafía está definido como el arte de escribir, cómo escribimos a mano un texto. Kalos significa en griego bello, como en calidoscopio o en calistenia, y grafein significa escribir, grabar, como en bolígrafo, como en ortografía, etc. En realidad, siempre que pensamos en letras y en maneras de escribir bonitas, pensamos en alfabetos como el árabe, el chino o el japonés, pero en realidad en el latino también hay mucho que decir al respecto, porque cada quien tiene una forma de escribir. Curiosamente, en Occidente, con la aparición de la imprenta, se pensó que iba a ser el acabose de la caligrafía, porque a medida que iba extendiéndose el uso del libro en todo el mundo y el acceso a la educación, pues también habría menos oportunidades de escribir a mano. Pero si se fijan, los documentos históricos, aquellas actas que vemos en los museos y que son las realmente importantes en la historia de la humanidad, están escritas todavía a mano. Y es que la escritura a mano, sin duda, es única y es personal. Y dice mucho de quien la está escribiendo, definen. Hay gente que incluso lee rasgos de personalidad en nuestra manera de escribir. Sea como sea, cada vez se enseña menos caligrafía, cada vez se pone menos atención, pero sigue siendo una
una huella y un rasgo. Así que yo lo que hice hoy fue poner la cortinilla, así con mi caligrafía, si la quieren en cursiva, aquí la tienen. Bienvenidos a La Dichosa Palabra, yo soy Laura García. ¿Y es tu letra? Es mi letra, pero por supuesto. Un poco rápida, porque ya no escribimos tanto a mano. O escribimos rápido, Pues no sí. para escribir bonito. Pues con los teclados que están en todos lados, ¿no? Bueno, desde temprano estuvimos preguntando en nuestras redes sociales lo siguiente, bueno, pidiéndoles, más que preguntándoles, pidiéndoles que nos hablaran de alguna emoción que hayan sentido al terminar de leer un libro. ¿Alguien quiere? Bueno, aquí nos dice César BS, cuando era adolescente sentí una gran desesperanza y tormento al acabar una historia sin fin, o sea que sí tuvo fin. Esa sensación de no saber qué sería después de Atreyu y Sebastián cuando fueran mayores y el desenlace de sus vidas me causó por mucho tiempo una terrible angustia. Gran Erika máquina. Arlazón dice, al terminar el cuento de la criada de Atwood me entró mucho miedo, pensé qué bueno que no estamos en esa realidad y luego veo la nuestra y digo, para allá vamos. Bonito pensamiento. No como la rana René. Jorge Franco dice, sentimientos encontrados al terminar El elogio de la luna de Jorge Luis Borges. También tiene unos sentimientos parecidos Pedro Vicencio, que dice, sentí esperanza y a la vez desesperanza después de leer 1984. Parecía que el tiempo se estancó. Bueno, y una persona que firma de forma anónima, solo con sus iniciales, dice, felicidad, lo sentí cuando leí, no voy a decir qué libro, porque creo que es una respuesta muy ambigua, no sabe si sintió felicidad de que por fin había terminado el libro o de que realmente el libro le produjo felicidad, así que me voy a abstener de señalar más. Vámonos con preguntas de nuestro culto público, si les parece bien. A ver, por ejemplo, esta de Perla Salgado, que nos pregunta, ¿quiénes fueron contemporáneos, supongo que se refiere a los contemporáneos célebres, de Pérez Galdós? ¿Quiénes fueron los contemporáneos importantes, pongámoslo así, de Pérez Galdós? Es complicado porque hay mucha gente. Me imagino que son los que de alguna manera afectaron, porque evidentemente Pérez Galdós, que vivió desde mediados del siglo XIX hasta el primer tercio de... Murió en el 1920, porque de hecho le están preparando ya su centenario allí en Las Palmas de Gran Canaria, que fue donde él nació. Y en realidad fue una época muy convulsiva en España. Se habían perdido prácticamente todas las colonias de América. Fue el desastre del 98, acaba de aparecer la generación del 98, que fue una generación muy fuerte, muy rica, muy prolífica en la literatura. Y Pérez Galdós, en realidad, que él es originario de Canarias, se fue pronto a Madrid a estudiar y dicen que... En Canarias tienen como un acento cubano casi, ¿no? De hecho, Muy se parecido. parece mucho a... Sí, claro, porque además todos los barcos que venían al principio a América hacían escala en Canarias. De hecho, por eso aquí el ceseo fue tan extendido, porque prácticamente todo el mundo venía de allá, y allá tienen un acento muy particular, porque está bastante lejos, tienen una hora de diferencia con el uso horario de la península, tardas como 2 horas en avión, es bastante particular. Nunca me hubiera imaginado a don Benito hablando como cubano. de ¿Verdad que no? Canarias, Ahora ¿no? que Es lo que es dices, muy tienes razón, extraño, porque claro. es como representante de algo, para un mexicano es como representante de algo muy castizo, como de... Bueno, pero fíjate, mucha gente dice que igual que Dickens reflejó mucho Londres, o Balzac representó mucho a París, o tantos Exacto. autores que han hecho de su ciudad un propio personaje en su literatura, sin duda alguna Pérez Galdós lo hizo con Madrid. No es madrileño y sin embargo él retrató una manera de Espíritu de ser Madrid. callejera y muy populachona. A él le encantaba, por ejemplo, escuchar conversaciones ajenas, y de ahí él lo que hacía era definir esos caracteres y esas personalidades de sus personajes que siempre eran muy de la calle. Los episodios nacionales a nosotros nos los han mandado siempre en la escuela a leer, porque era una manera de acercarte a esa época. Era la época en la que estaba una república y se acababa, todavía no empezaba como todo
digamos, los inicios que luego provocaron la guerra, pero de alguna manera sí había un descontento. El paso del siglo XIX al XX fue difícil en España por mil cosas. Está Isabel II, pero también estaba Amadeo I, es decir, cambiaban los reyes bastante. Era la época de Napoleón. Ya si nos ponemos a hacer el contexto mundial, está la Revolución Rusa, la Revolución en México estaba también ya a finales. Pero digamos que Galdós tuvo una manera de retratar a la gente que yo creo que él adoptó de los cafés. Él llegó muy joven a Madrid, llegó, las malas lenguas dicen que porque su madre no quería que estuviera ahí flirteando con su prima y lo mandó a la capital. En la capital lo que hizo fue estudiar, empezó Derecho, no le gustó nada y empezó a escribir. Pero él dice que se enamoró de la escritura cuando escuchó, de la prima sí, pero me imagino, de hecho nunca se casó, Galdós. A lo mejor sí estuvo enamorado de la prima, ¿no? Una hija Sí. reconocida que es un poco la heredera y que ahora lleva un poco la voz y cantante en la Casa Museo de Galdós. Fíjate, también tuvo sus amoríos con Emilia Pardo Bazán. Pardo Bazán. Ella sí fue una contemporánea y tenían una relación muy... Que se querían. Se querían, ¿no? De que se querían, pero mientras tanto estaba con otra y ¡bum! 2 hijos tuvo, reconocidos. Pero Leopoldo Alas Clarín fue uno de esos maestros que él escuchó se hacían unas conferencias y él cuenta que asistiendo a una de esas conferencias fue cuando dijo, wow. Y luego Clarín se convirtió también un poco en un protector, un guía, alguien que le iba diciendo qué estás escribiendo. No fue contemporáneo ni de Lorca, ni de Buñuel, ni de Dalí, pero ellos ya habían nacido y coincidieron posteriormente en la residencia de estudiantes. Él no llegó a estar en ese grupo ni de la residencia de estudiantes ni aparte, pero sí sabe que estuvo en... Además hay una cantidad de carteles en Madrid que lo atestiguan, que en todos los cafés, o lo que fueron cafés, que ahora ya no lo son, donde él iba. Y fue a una cantidad de cafés, que yo no sé si será leyenda o no, pero el caso es que le gustaba mucho ir porque en esos cafés, antiguamente, en esa época, se hacían muchas tertulias. Y ahí, con toda la convulsión que había de guerras y políticas en todo el mundo, digamos que fue una época muy próspera para la literatura, por lo menos en esos cafés. Y él... pues era muy amigo, por ejemplo, de Cánovas del Castillo, de Menéndez Pelayo, y eso que no coincidían nada en ideas, ni lingüísticas, ni políticas, pero justo por eso les encantaba ir a los cafés a enfrentarse, porque eran unas pláticas que luego además eso ha sido también plasmado mucho en otras literaturas, de cómo era ser espectador de esas tertulias. Entonces, digamos que Pérez Galdós, que me parece que fue alguien, bueno, se está produciendo... Estaban naciendo personas importantes. Acá está Frida Kahlo y está Rivera, ya era hecho y derecho, ¿no? Fue una época que yo creo que además de que está muy registrada, porque posiblemente eso también fue en otros siglos, pero de alguna manera nos quedan ahora muchos documentos, bueno, de Victorio Macchio, por ejemplo, que fue el escultor que le hizo una... Tiene varias esculturas, Pérez Galdós. Una de ellas, la más famosa, está en el Parque del Retiro. Galdós en sus últimos años ya estaba ciego, perdió la vista. Y entonces cuando fue a inaugurar esa estatua, lo que cuentan es que él pidió que le alzaran para tocarle la cara a ver si se parecía a él. Entonces, que es muy anecdótico. Y además te digo, yo creo que Galdós es uno de esos personajes que está más plasmado en placas en Madrid. Y sí se parecía mucho a la estatua, porque tampoco ella veía Ella a no veía Galdós. nada, pero los También ojos estaba no se- ciega, la estatua ciega. Entonces, sí, seguramente, pero por ejemplo, Emilia Pardo Bazán, él estuvo en la academia, sí estuvo en la academia y fue propuesto para el Nobel, pero sus desavenencias políticas, porque estuvo muy metido en política en esa época. De hecho, mira, fue también contemporáneo de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, que no es el actual de Podemos, es el Pablo Iglesias que fundó el PSOE, se presentaron a diputados y Galdós fue el diputado que mayor número de votos obtuvo en la historia de una votación a Cortes. Mira. Entonces, él también queda ahí como uno de esos récords. Había una frase de un filósofo romántico alemán, Schlegel, que también era un filólogo importante, bla, bla, bla. Y él decía algo muy, muy gracioso acerca refiriéndose a Dickens y a Balzac y todos estos, bueno, ellos son posteriores, pero refiriéndose a los novelistas, en general diciendo algo así como que la novela era el diálogo socrático de su tiempo, y era como la forma liberal en la que la sabiduría de la vida se protegía del saber académico, como que ofrecía una visión distinta y más completa a veces
O sea, el retrato que hicieron estos escritores de la sociedad es mucho más importante que lo que hicieron muchos otros científicos o, bueno, observadores sociales. Como que. Sociólogos, ¿no? O Sociólogos, sociólogos. antropólogos posteriores, sí. Bueno, vamos a ofrecer la dichosa palabra de esta noche, que por aquí está. Nosotros les proponemos una definición. Las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde tendrán prioridad para llevarse algún ejemplar de los que mostraremos. Barrio o barriada a las afueras de una población, palabra de origen árabe. Borges dice en un poema juvenil que es el reflejo de nuestro tedio. ¿Qué tenemos? Para ustedes, de este gran novelista norteamericano, Richard Ford, entre ellos es un obsequio de anagrama, una joya autobiográfica, un retrato de los Estados Unidos de América. Tenemos también un número, el número 64 de Artes de México, que es México en el surrealismo, un gran número. Hace poquitos programas comentábamos ya de ese centenario de Juan José Arreola que estábamos pues, todos los días y todos los años conmemorando, pero sin duda en esta ocasión mucho más. La librería El Sótano nos ha hecho llegar esta colección que es maravillosa, es un regalazo de Joaquín Moritz, toda una colección compuesta por La Feria, Palindroma, Varia Invención, Bestiario y Confabulario, su obra mayúscula de Juan José Arreola, que sin duda van a poder disfrutar, compartir y pues celebrar este centenario con el buen Arreola. Mira, Arreola también fue contemporáneo de Benito Galdós. Claro. Dos añitos. Bueno, más tarde, ¿no? Un bebé, Yo no era un sé bebé. si siga la exposición de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno, pero ahorita que estamos obsequiando la revista Artes de México, si sigue, no sé, habrá que ver, pero hay un mural impresionante ahí de Leonora Carrington. Fantástico. Bueno, pues nosotros haremos una pausa, creo, ¿verdad? Sí, mi productor, Y hagámosla, ¿no? que es mi guía y señor, me dice que haremos esta pausa. 2 puntos. Que así sea. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo a Carlos Fuentes, que escribió el libro Gringo Viejo. Pues estoy leyendo una teoría sobre el desarrollo del capitalismo de Kelly Cobalzón. Estoy leyendo El Buda Dharma, el autor Kalama Sadar. Estoy leyendo libros de Michel Foucault, pero ahorita en concreto estoy leyendo el de Seguridad, Territorio y Población. Habla de la relación de México con Estados Unidos, habla de los conflictos que se dieron durante la Revolución. Porque considero que es necesario revisar algunas propuestas del marxismo antiguo y ver cómo puedo explicar en este momento la sociedad actual. Porque nos habla del budismo, una filosofía de más de 2.500 años atrás y que sigue siendo tan vigente hoy en día. Está sucediendo algo parecido a lo que describen estos autores aquí en nuestro país. Seguimos aquí en la dichosa palabra. Y con las preguntas de ustedes, Armando tampoco pone su apellido, MCR, nos pregunta si podríamos hablar de habitus, de esta expresión latina, habitus. Bueno, esa es una pregunta que es más bien como para Nicolás, ¿Le porque... llamamos? sí, deja hablarle. Sí, Sí, Déjame déjale hablarle. Pero Sí. creo que no entran las llamadas. No, aquí, sí entran. compadre. Oye, Nicolás, lo de habitus, sí. Sí, es de Pierre Bourdieu. Es un término Lo que él... pronunciaste Bon muy bien. Sí. Aquí lo voy a ir leyendo lo que él... No, lo que él dice, no. Bueno, es un término que, bueno, como expresión latina, no sé, pero es un concepto que usa Pierre Bourdieu en las reglas del arte. Pierre Bourdieu es un sociólogo
digamos, de los más populares actualmente, ¿no? Y un sociólogo de la literatura y del arte, básicamente, ¿sí? He visto, digamos, aplicados sus conceptos al estudio de la literatura mexicana muy bien por Pedro Ángel Palou en un libro que se llama Escribir en los años locos, que es una como cronología de la época de los contemporáneos, de los años 20. Ah, mira. Que tiene una muy publicó buena la novela. Benemérita Universidad de Puebla. Ah, mira. Y otro de Patricia Cabrera, que se llama Una luz de amanecer, que es sobre la novela, digamos, con temas sociales en México, que es de la UNAM. Porque ellos lo que hacen es que este concepto de hábitus, digamos, lo vuelven operativo en crítica literaria. El concepto de hábitus se refiere a que a los hábitos, pero es más, es decir, no es solamente el sentido de hábitos, sino son las estructuras de comportamiento en el territorio básicamente de la literatura, a veces inconscientes, comportamientos y valores, ¿no? Y que se insertan según las clases sociales dentro del campo literario. Hay dos términos que usa Bourdieu: campo literario para referirse al medio literario, del cual, por ejemplo, este programa es parte. No solamente son los libros, sino también los comentarios de libros, todas las instituciones, los lectores, las iniciativas particulares de la sociedad civil, todo eso, ¿no? Entonces Bourdieu habla de estas estructuras de comportamiento que son o restringidas en el caso de lo que se llama alta cultura, o ampliadas en el caso de lo que se llama, digamos, el arte popular o la literatura popular, y ve cómo operan. A lo largo del pensamiento sobre qué es lo literario, los enfoques sociológicos han destacado alguna cuestión que afecta a lo literario. En el siglo XIX eran la raza, el medio, el momento. El enfoque, digamos, de los marxistas introduce otros conceptos que son el de clase social y el de ideología, ¿sí? Y hábitus es recoge varios de estos elementos y los proyecta para delimitar conceptos. No sé, por ejemplo, un hábitus que todavía sobrevive y que puede datarse es el de la rima para pensar en poesía, ¿sí? Es decir, la gente cuando le dicen, a ver, échate un poema, lo primero que hace es reaccionar rimando, ¿sí? Sí, buscando una rima. ¿Por qué? Porque, bueno, es un hábito que se genera y tal, se propaga, aunque ya la rima ya no sea una condición sin la cual algo puede seguir siendo poético. Eso es como uno de esos hábitos. Reflejos inmediatos. Condicionados. ¿No? Reflejos y condiciones como los de Cyrano de Bergerac. Sí, o los perros de Pablo Valora, que suena la campanita y comienzan a secretar saliva. Es que un hábito es precisamente eso, ¿no? Es como un esquema mental estable, digamos. Una constante. Una constante que se genera. Comportamiento. Pues, pero que mental, para haber sido generada necesita repetición, hasta que se crea un hábito, ¿no? Nuestro cerebro hace hábitos porque pues, es muy eficiente y cada vez que se hace algo repetitivo, acorta las vías de comunicación neuronales y los hace de inmediato, ¿no? Entonces uno tiene, por ejemplo, no sé, por decir algo, hábitos emocionales, que es la manera en la que reaccionamos emocionalmente a las cosas, pues por costumbre, porque lo hemos repetido 1000 veces, o hábitos motores. En un deportista es muy claro cómo un deportista no piensa, simplemente reacciona de inmediato, o sea, no les da tiempo de pensar. En los deportes profesionales no están pensando, están realmente reaccionando con su cuerpo de una forma muy rápida. Para que veas que sí es un hábito, o sea, en los entrenamientos justo lo que hacen es repetir algo para que en el momento que tengan que reaccionar sin pensar, eso ya esté hecho como un hábito. Exacto. Y ya no sea necesario pensar, porque en realidad tu pensamiento ya lo registró. Sí, ahora, no es que no piensen, que se exagere, en realidad lo que hace es liberar su pensamiento para otras cosas, ¿no? En ese sentido, socio matemático de Russell recordaba esto de que cómo la civilización avanza haciendo mayor el número de procesos mentales en los que podemos hacer sin pensar en ellos, ¿no? La mayor muchas operaciones mentales ya no pensamos en ellas, ya están
incorporadas en el hábito de una civilización. Por ejemplo, si a Entonces, alguien le dices, mira, este libro, agarras el bestiario de Arreola y le dices, mira qué buena novela. Va a comenzar a leerlo como novela. Porque ya Y va a está- decir, qué rara novela, está Pero si dividida nunca ha en leído capitulitos nada. muy chicos. Si nunca ha leído nada y luego le traes, no sé, los aforismos de Cioran y le dicen, léete esta novela, pues va a pensar que todo eso es novela, porque claro, sí, pero tendrías que repetírselo mil veces, ¿me Claro, explico? claro. El lenguaje son hábitos, es decir, nosotros reaccionamos, nuestro lenguaje ya está incorporado, entonces no nos detenemos a pensar cada una de las palabras que salen de nuestra boca, tenemos Sí, hábitos sí. lingüísticos Y y el estamos tono de hablando esos así. hábitos Y muchos también. Nuestro psicólogos. acento, pues Sí, esos son pero los el hábitos, concepto ¿no? no es nada más el de hábito, digamos, de entrenamiento No, no, mental, no. sino también, haz de cuenta, lo de los cafés. Ujú. Sí. Lo de los cafés o lo de las tertulias o los salones Sí, literarios sí, de sí. los franceses. Sí, sí. Eran parte de la estructura de comportamiento acerca de lo literario, de lo artístico, y va cambiando por cada época. Claro, sí, la psicología, muchos psicólogos norteamericanos también e ingleses contemporáneos han integrado y han usado a veces el término de Bourdieu para hablar de que vivimos en un mundo interno individual y vivimos en un mundo interno colectivo, que es el mundo de la cultura, del lenguaje y todo, y que ahí están integrados los condicionamientos estos que son los hábitos de Bourdieu, ¿no? O sea, que todos estamos, de alguna manera, no nos podemos zafar jamás de esos hábitos y que los artistas y los poetas y todo, pues lo reflejan, ¿no? Es curioso porque a veces el hábito es visto como un impedimento cognitivo, ¿no? Sí. Es decir, a veces tienes tales hábitos que eso te impide realmente conocer Claro, otras cosas, etcétera. pero puede ¿no? ser una herramienta Einstein de- decía, por ejemplo, que Faraday tuvo la suerte de no ir a la escuela porque no tenía los hábitos de la educación, sino que su genialidad consistió en no tener esos hábitos y entonces pudo ver cosas que nadie más veía, ¿no? Y pues Sí, están demasiado condicionados, en ¿no? otras épocas, por ejemplo, la televisión era la caja idiota. ¿sí? Ahora con las pantallas planas ya no es caja. ¿sí? Ahora son los idiotas. Y Ahora es el además ya plano no se idiota. piensa necesariamente que todos los contenidos que pasan por televisión, que idiotas. eso es un reflejo, ¿sí? son así. ¿sí? Bueno, cuando Arreola estaba en la televisión, ¿sí? Era todo menos era idiota. rarísimo y entonces había parodias y todo así. Y actualmente ya hay muchísima más presencia de otros temas en la televisión que han ido modificando la actitud de De la de gente estímulo y frente a la- respuesta con eso. Con la bueno, Octavio Paz también estuvo mucho en la televisión también. Vamos con nuestra dichosa palabra del día de hoy. Para los que la sepan, tenemos, como siempre, muy buenos libros. Barrio o barriada a las afueras de una población. Palabra de origen árabe. Borges dice en un poema juvenil que es el reflejo de nuestro tedio. Bueno, y para quienes le atinen, tenemos una novedad en el mundo editorial que es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. La novedad, aquí la mencionaré, es que es una edición abreviada de Domingo López Sarmiento, es decir, es una adaptación, como hay otra, por ejemplo, de Felipe Garrido, sobre el Quijote y sirve como una magnífica introducción a la lectura ya del Quijote completo. Iba a decir que para los amantes del cine, pero realmente este libro creo que es para los curiosos en general de todo. Todo el mundo seguramente esté muy atraído por la idea de un salvaje, de la manera que sea. Los salvajes en el cine, de Roger Bartra, este investigador de la UNAM de parte del Fondo de Cultura Económica en su sello de Tezontle, habla un poco sobre la clasificación. Ha visto un montón de películas, ha hecho una revisión y una curaduría maravillosa para hablar de la clasificación de esos salvajes, de esos monstruos que va desde el Wolverine hasta el Dr. Jekyll, haciendo paso por todo tipo de salvajes, y hace una clasificación bastante interesante donde están incluidos incluso los cyborgs, porque también pueden ser una especie cyborgs. Los que son ahora... Cyborgs. Cyborgs. Bueno, es que yo lo dije a ¿Cuáles la son española. los cyborgs? Cyborgs. ¿Cuáles son? Los que son como Una máquinas, mezcla de robots. biología y de máquina. Ajá. Como eso. robots, Como el, robots con el hombre sentimientos. Pero biónico, son- como el hombre biónico. sí. Como el hombre biónico es un cyborg. Pero bueno, eso está ahí, hace una buena reflexión sobre el desarrollo de las ciudades modernas en contraposición a esto que hacemos de salvaje y urbano. Pues bueno, hay de todo un poco. Es bonito libro y además es una edición
Ahora, Padrísimo. Bartra hizo un libro hace ya muchos años de mucho éxito, muy grande también, que lo publicó, si no recuerdo mal, Editorial Lera, que se llama El hombre salvaje, y es un estudio en el arte, incluso menciona la casa de Montejo, El mito del salvaje, el ¿no? mito del salvaje, que los europeos cuando llegaron a América ya lo traían. O sea, mucha gente creía que aquí eran los salvajes, pero no, ya traían la idea del salvaje, ¿no? Bueno, y tenemos ejemplares de un libro editado por la revista Este País, que habría sido imposible sin el impulso y la tenacidad y la visión de Edmundo Vallejo. El libro se llama Lo que sí podemos hacer, una invitación a la acción ciudadana, y consiste en una serie muy interesante de testimonios, decenas de ellos, de personas que un día se han preguntado, como tantos de nosotros, tantas veces, bueno, sí, las cosas están mal, pero ¿qué podemos hacer? Y realmente son relatos en primera persona de lo que han hecho muchas personas que sí han podido hacer muchas cosas buenas, desde empresarios como Lorenzo Servitje hasta editores, en fin, hay de todo mundo puede hacer algo bueno. La imitación. ¿Eh? La imitación y la invitación. Oye, Sí, Pablo, sí, sí. ese libro que debería ser muy motivador para Sí, todo el mundo, es. ¿se puede conseguir? Sí, se puede conseguir. Yo creo que la forma más fácil ahora es que busquen a la revista Este País, que hablen a las oficinas y pidan sus ejemplares ahí. Y también tenemos, como siempre, una suscripción anual a la revista Este País, que en el número de octubre está dedicada a recordar los acontecimientos del 68. Gran revista, una de cuyas columnas fue durante mucho tiempo, o es, creo que sigue todavía, no sé, Lo que sí podemos hacer, coordinada por Edmundo Vallejo. Bravo. Bueno, nos vamos a una pausita. Pues henos aquí en La Dichosa Palabra. ¿Qué nos estamos acercando a Navidad? ¿Tanto así? Sí, es que henos aquí, esa frase a mí me gusta mucho. Siempre se me hace como de pesebre. ¿Sí? Es muy casar. Yo quiero añadir a la canasta, aunque no lo tenemos muy programado, un libro que me parece muy importante, Del río que corre, que es esta antología que hizo Eduardo Mosches de la poesía que ha aparecido, de algunos de los poemas que han aparecido en la revista Blanco Móvil durante 30 años, o a lo largo de 30 años. No han aparecido durante 30 años los mismos poemas. Oye, yo esta también- antología yo- va a ser presentada ¿perdón? No, sí. El 9 de octubre en la Casa del Poeta, allá en Álvaro Obregón. Y tenemos... También quiero añadir en la ¿También a la quieres canasta, añadir? sí, Ahora sí, sí. andamos de plácemes. Ejemplares de este libro de Francisco Belmar, que fue un estudioso muy importante de todas las lenguas, o de la mayoría de las lenguas de los pueblos originarios o indígenas de México. Y este volumen está dedicado a la familia mixteco zapoteca. Creo que pocas gentes como él han estudiado las lenguas de nuestros pueblos originarios, como ahora se dice. Y quiero agradecerle a la señora Elena Osuna, pues que nos envíe estos libros y que contribuya también a la publicación de todos estos volúmenes, publicados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bravo. Bueno, y vamos con una pregunta que nos hace Trinidad. Trinidad no dice su nombre, a lo mejor es la Santísima. O a lo mejor son 3 personas. O son Sí. 3 personas. Bueno, Las pues dice... que firman como solo una. Escritura o redacción de los libros de Hermes y del Kybalión, que es uno como esotérico, ¿no? Eso es tu campo. A ver. Se me hace muy interesante porque realmente la gente, yo escucho gente todavía muy confundida acerca de esos textos que, como dice Eduardo, se siguen vendiendo por todos lados, incluso en el metro ve uno los libros de Hermes o resúmenes de los llamados libros de Hermes, y por supuesto si uno pregunta en cualquier librería te van a dar algo del Kybalión. Bueno, primero Son dos. son
Bueno, son una serie de textos, primero, una serie de textos, y el Kybalión es como una especie como de resumen, que curiosamente muchos se van a sentir muy tristes de lo que voy a decir, porque la gente cree que el Kybalión es un libro así como que viene como el I Ching, ¿no? Desde hace como 4,000, 5,000 años, ¿no? Y realmente este libro, el Kybalión, que es un resumen, fue hecho por un grupo de norteamericanos a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, uno de ellos no recuerdo el nombre de todos, pero Paul Foster Case fue uno de los que lo organizó y pertenecían a una sociedad esotérica que venía de los masones, etcétera. Apenas a principios del siglo XX, el Kybalión se supone que es un resumen o una síntesis de la sabiduría de un maestro o de un dios al que pues llamaron Hermes desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con lo que se llama el hermetismo. Pero el libro del Kybalión, les digo, es un resumen del siglo XX y ahí es donde aparecen los 7 principios herméticos, el principio de la vibración, el principio del ritmo, el principio de correspondencia, el principio de polaridad, el principio de causa-efecto, y que los pueden buscar en cualquier lado, pero ese es un resumen de algo y que se hizo muy modernamente y se hace pasar como antiguo. Ahora, los libros de Hermes son una síntesis, si nos están preguntando por la escritura, pues que realmente no sabemos quién los escribió un montonal de gente, podríamos decir, desde el siglo IV antes de Cristo, se empezaron en el momento que el imperio persa hizo una especie como de globalización y empezó a integrar territorios, bueno, desde el Imperio Medo, donde había gente de muy diferentes culturas, había gente de muy diferentes etnias, de muy diferentes dioses. Empezó a haber como una especie de globalización y una especie de confusión espiritual y religiosa que generó lo que se llama gnosticismo y que generó todo esto que se llama también hermetismo, ¿no? Hermetismo. Entonces empezaron a escribir una bola de libros, una bola de textos que se atribuían al dios Hermes griego, que se atribuían al Mercurio romano, que se atribuían al dios Tot, que se decía que era el mismo personaje que desde la antigüedad había enseñado la sabiduría, y todos estos textos muy disímbolos en el siglo XI, en el Imperio Bizantino, fueron editados, porque nos están preguntando, fueron editados y realmente el mérito se le debe a un gran sabio bizantino, a Miguel Psellos, y Miguel Psellos, que trabajó para varios emperadores bizantinos, hizo una edición de todo ese menjurje de textos, algunos muy importantes, muy interesantes, filosóficos, metafísicos, alquímicos, astrológicos, que tenían que ver con la magia, con el esoterismo, y él los codificó, si no recuerdo mal, en 8 tratados. Y entonces él los editó, él quitó mucho material, él los compiló y creo que se perdieron 2 de esos tratados, si no estoy mal, y esos tratados pues se guardaron en Bizancio y la gente empezó realmente a creer que eran pues de un súper sabio antiguo. Y en el Renacimiento, Leonardo de Pistoia los trajo del Imperio Bizantino y se los mostró a Cosme el Viejo. Y Cosme el Viejo se interesó tanto que en la Academia Platónica acababan de recibir también los libros de Platón que no habían sobrevivido en Europa y le pidió a Marsilio Ficino que primero tradujera el Corpus Hermeticum, o sea, estos tratados que había compilado Miguel Psellos, antes de la obra de Platón. Y de ahí para adelante, pues lo que se llama hermetismo A mí un fenómeno que se me hace realmente insólito es que muchos de estos textos de carácter hermético, metafísico, cerrado por lo tanto, ¿no? Especulativo, machiembrados de distintas áreas. De diferentes cosas, sí. Se tomen en muchos casos y por muchos lectores como cuestiones de superación personal. Exacto. Es decir, de algo que es, digamos, una especie de manual práctico para ponerte espiritual y que, digamos, con este tipo de aforismos, ¿sí? Así, los de Hipócrates son muy claros, como los que leí al principio, ¿no? Lo de la diarrea de los tartamudos y esto, ¿no? Pero estos planteamientos, como que a mí me da la impresión de que a muchos lectores les da una sensación de conocimiento.
¿sí? Y entonces, con esa sensación de conocimiento y de profundidad, como quien mira una hoguera o mira la lontananza del mar, sin pensar realmente en nada más que en las olas, ¿sí? Hay una sensación de conocimiento que luego no puede ser tampoco explicada a otros. ¿Sí? Sí, claro. No, Esa sensación, a ver, dime, y ya leíste el Kybalión, sí, ¿y de qué trata? Bueno, la polaridad, sí. Uno de esos principios. Sí, sí, o de correspondencia, como es arriba, es como abajo. es arriba, ¿no? es abajo, como es café, es té, como es Coca-Cola, es Pepsi, ¿no? Y entonces, de pronto, hay una sensación en la que el propio lector se cierra, ¿sí? Se encierra en eso. ¿Sí? Claro. Se encierra en esa sensación. Es que digamos... Yo hago esta reflexión porque yo una vez, una amiga me dijo, no, es que el Kybalión estoy leyendo, y entonces vi lo Sí, del te Kybalión. digo, y es dije, muy "Ah, caray". popular. Es muy popular. Es muy sí. popular. Eso es lo curioso, digamos, que se llama hermetismo, esoterismo, supuestamente es como un conocimiento oculto, pero está muy, muy oculto, pero resulta que se vende mucho más que las obras de Platón, me explico, se vende muchísimo más que el conocimiento que es compartible, que es asequible. Y no, y esa sensación es muy curiosa, ¿no? A ver, dices, conocimiento oculto, pero si te lo vendieron en la librería, te lo venden hasta en los puestos de periódicos, metro. como dice Germán. Sí, Hermético, en el metro ¿no? hay. En el metro Bueno, hay. pues en el metro, o sea, pues tan oculto no es, ¿me explico? Pero a lo mejor no nació y el siendo problema... No nació siendo no, eso. No, claro. Bueno, sí, No nació siendo Pero eso. es un efecto, digamos, No nació sociológico siendo eso. interesante. Eso pero- tiene que ver con nuestra época Sí, claro. también y con la confusión de nuestra época. Pero también un poco, como dice Pablo, sí al principio había una confusión en la época del Imperio Romano bueno, podríamos decir que muchos de esos textos y muchas de esas ideas y de esos diálogos, porque lo curioso es que los tratados herméticos que están publicados, y hay ediciones anotadas por grandes investigadores, investigadores universitarios, académicos muy serios, que les ha interesado el tema y que es muy interesante porque tiene que ver con el Renacimiento y tiene que ver con la Edad Media y tiene que ver con la filosofía bizantina y con la teología cristiana y con su influencia. Pero sí eran en la época esta del Imperio Romano, fueron muchos de esos textos compilados en Alejandría, en el Museión de Alejandría. O sea, de hecho se creía que en la Biblioteca de Alejandría y en el Museión estaban, como quien dice, los originales del dios Hermes, que era el dios de la comunicación y de la incomunicación. Sí, porque además, la palabra hermenéutica quiere decir que el dios Hermes te ayuda a descifrar un texto, Sí, a tiene que ver poderlo con entender. hermenéutica o con cerrarlo. interpretación. Exacto, Sí. con interpretación. Sí, además es curioso, digo, si Hermes los escribió, primero, ¿en qué idioma escribía Hermes? Sí. Sí. En ¿Qué tan egipcio alfabetizado primero, estaba claro, en Hermes? egipcio, Porque en Hermes, griego. los dioses en realidad no fueron a la escuela, porque su carácter de Son inmortales dioses, ya lo son saben dioses, todo. pues, ¿no? Entonces, pues por eso a la hora de crear el mundo o hacer cosas divinas, a algunas les salen medio raras, ¿no? Pero bueno, así Por eso es. te dicen, es como decir, es palabra de Dios, como si fuera un argumento racional. O sea, no es un argumento racional, es algo que leíste, pero Voy no a- Que racional. tiene un carácter irrevocable, porque es como... Sí, Voy a- exacto, a, tiene un este- carácter irrevocable, pero no racional. Voy a decirles una definición hermética y ustedes buscan Sí, exacto. la palabra Que clara quieran. con la que todos lo conocemos, la dichosa palabra. Barrio o barriada a las afueras de una población, palabra de origen árabe. Borges dice en un poema juvenil que es el reflejo de nuestro tedio. Órale. Tengo un libro bien curioso, bien raro y bien interesante de Herder y de, a ver si lo puedo descifrar ahora su El apellido. nombre, ¿verdad? Wolf Kundranschek, no sé si lo dije bien, es alemán y tuvo un exitazo en los años 70, pero esas son las cartas de Kelly, la historia de un escritor que empieza a meterse en líos, básicamente, en Nueva York y logra, o sea, no es fortuito, él logra que lo internen en un manicomio. Desde ahí escribe una serie de cartas a su amada que está en Europa, Kelly, ella es Kelly, y estas cartas, que están escritas con una letra que nadie puede entender, pues son básicamente el argumento principal de este libro,
que se ve bastante locochón y bastante interesante. Debe ser muy bueno porque Sí, el es traductor es Gonzalo Vélez, que es muy muy bueno. novelista. Es Sí, buenísimo. que no traduciría No, pero además él en los años 70 fue uno de esos poetas, digamos, marginales, considerados, pero que tuvo un éxito desde el minuto uno. Y sin duda, solamente yo no lo he leído, pero el argumento ya hace que mires el ojo. Miren la portada chulísima que trae. Merece la pena echarlo. Bueno, y tenemos ejemplares del último libro de Yuval Noah Harari, que también se convirtió en un bestseller. A pesar de que no toca, digamos, como temas simples ni nada, realmente ha sido increíble el éxito que han tenido sus libros, en especial de Animales a Dioses, se llama en español, Homo Sapiens en español, la continuación Homo Deus. Ahora tenemos esta más reciente publicación de él, 21 lecciones para el siglo XXI, si se quieren poner muy nerviosos acerca de los riesgos de la inteligencia artificial y temas así. Aquí está. Muy, muy nerviosos. Bueno, y para ustedes, de José Antonio Matesanz, es una publicación del Ateneo Español en México, con una mano adelante, es y otra atrás, ¿no? Dice el dicho. No, la otra te la deja libre. La otra que es libre, tú sabrás para qué la quieres hacer. Sí, depende de que una mano adelante, pues si te ven nada más desde adelante, estás contra la pared, pues nada más con una adelante, la otra la traes libre. Bueno, es una narración, un estudio, un ejercicio sobre el exilio español. Matesanz no es directamente un exiliado, pero es un tema sobre el que él se ha volcado y que sabe muchísimo sobre él. No solo el exilio político, sino... Sí, el exilio, la gente que ha vivido. Sí. Bueno, ya nos vamos, ¿verdad? Un corte, ¿no? Nos vamos a un corte, por aquí tienen ustedes nuestro dichoso diccionario. La palabra crótalo viene del latín crotalum, referente al instrumento musical de las castañuelas o cascabeles, referente al sonido que hacen estos instrumentos cuando se hace la definición o la descripción de la familia Crotálide, se hace referencia a este instrumento y al sonido que emitía, similar al sonido que hacen las serpientes de cascabel cuando se sienten irritadas o molestas. Mi nombre es Mónica Salmerón Estrada, soy bióloga y nos encontramos en el herpetario de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Yo en la mañana avisaba de que estábamos en la recta final de esta temporada. No se asusten, sí que les quiero avisar que el día 3 de noviembre será nuestro último programa de esta temporada, pero bueno, como todas las temporadas, se acaban y luego se celebran la vuelta de las siguientes, así que no cunda el pánico. En un sentido místico, hoy acabamos. En un sentido místico. No voy a decir más. Místicamente yo también quiero mandar un enorme abrazo y un beso gigantesco a Alma Velasco. No sé si nos estás viendo, seguramente no, pero recupérate. Por favor, Alma, si nos estás viendo, te queremos volver a oír cantar a pleno pulmón y te extrañamos. Así que muchos besos curadores y sanadores. Y también les quiero dar una noticia que para mí por lo menos ha sido la gran noticia de este año. El lunes se inauguró la Casa de México en España, en la calle Alberto Aguilera, esquina con Villahermosa creo que es, Villahermoso. Desde el lunes existe una Casa de México en España y la librería que está dentro se llama ni más ni menos que Martín Luis Guzmán, que hoy está celebrando natalicio, ni más ni menos. Así que todas esas buenas noticias han pasado esta semana y espero que haya un intercambio y un puente entre España y México que se refuerce todavía más esas culturas que nos unen. Bueno, dicho lo cual... ¿La calle Alberto Aguilera es por Juan Gabriel o hay otro Alberto Aguilera? No creo que sea, porque es anterior. Fíjate que no lo sé y yo estudié ahí toda la universidad, debería saber. Es un político, pero ahora mismo no sé muy bien lo que hizo, pero está ahí. En plena princesa. Alexis Montaño, fíjate lo que me pregunta Alexis de su tocayo. ¿Quieres saber algo o que le digamos quién fue o que hablemos de Alexis de Tocqueville? Pues a todo el mundo le interesan sus tocayos, ¿no? Muchas veces.
Bueno, Tocqueville, digamos que fue como un gran observador de su época, que en términos políticos creo que sigue siendo nuestra época, al menos mucho de lo que dice Tocqueville me parece muy, muy actual. Y también fue una especie, digamos, de protocientífico social, que también en mi opinión personal es muy superior a muchos de los científicos sociales que hoy se ostentan como tales. Pero bueno, digamos que Tocqueville es famoso sobre todo por dos grandes libros, aunque publicó muchas otras cosas, que serían La democracia en América. La edición que yo recomiendo, que está muy bien, es la edición del Fondo de Cultura Económica, con una introducción estupenda de Enrique González Pedrero. Y el otro libro que yo no conozco, no lo he leído, se llama El antiguo régimen y la revolución, porque a Tocqueville le tocó vivir pues en carne propia, digamos, esa transición entre las monarquías o los regímenes aristocráticos y las democracias nacientes. Cuando era muy, muy joven, tenía 20 y tantos años, él y un amigo muy cercano a él, creo que se llamaba Gustave Beaumont o algo así, decidieron viajar a Estados Unidos. Lo que hicieron fue que, bueno, habían apoyado un gobierno en Francia, no era muy de su agrado, a pesar de que lo habían apoyado, no les gustaba estar ahí, consiguieron que el gobierno de Francia les encargara un estudio sobre el sistema penitenciario de Estados Unidos. Y ellos vinieron y viajaron muchísimo por todo Estados Unidos y observaron pues, lo que era un país vibrante, que estaba creciendo económicamente como ningún otro y que se veía como una futura potencia mundial. Pero más que fijarse, digamos, en el sistema penitenciario, que aunque sí acabaron escribiendo un reporte sobre eso, realmente lo que los fascinó fue el sistema de la libertad, particularmente a Tocqueville, que era lo que hacía posible la libertad, cuando entraba en contradicción con el poder, con la democracia, qué riesgos tenía la libertad individual en una democracia, qué diferencias había con los regímenes aristocráticos. Y todas estas observaciones además están hechas, felizmente, en un español, bueno, en un francés muy claro, o sea, la traducción en español se entiende perfectamente. Cuando uno piensa en filósofos o en estudiosos franceses, uno como que dice, aguas porque va a estar bien enredado. Y dos, cuando uno piensa en un clásico, porque ya se ha convertido en un clásico, también es intimidante. Sin embargo, todo el estilo de Tocqueville es realmente muy cordial con cualquier lector. Todo lo que dice se entiende muy bien. Incluso puedes abrir el libro a la mitad y leer un capítulo, a veces los capítulos son más o menos breves, y entiendes perfectamente todo lo que dice. ¿A qué se está refiriendo? Entonces, realmente es esa escuela francesa de claridad en su exposición, es algo que se extraña mucho de menos, y está en Tocqueville. Realmente es una delicia leerlo, se puede leer muy bien, muy fácil, y sigue diciendo cosas muy importantes para nuestra época. En su discurso de aceptación, cuando lo hicieron miembro de la Academia Francesa, porque se reconocía como tenía un gran estilo literario, Tocqueville habla de que del siglo XVIII, del llamado siglo de las luces, emergieron dos grandes ríos. Uno de esos ríos conducía hacia la libertad, que es un poco el río que él vio en Estados Unidos, y otro de esos ríos conducía hacia la tiranía y la tiranía más absoluta, que él y en particular su familia lo vieron con el terror en Francia, ¿no? Entonces, digamos que él empieza como a vislumbrar que hay un tipo de razón que acepta que no es única, sino que es una razón que convive con otras y tiene que convivir con las demás. O también en el siglo XVIII sale esta exaltación de lo racional, donde borras todo el pasado, borras la tradición, borras lo que dicen los demás e impones una razón única. Porque efectivamente el terror es como un preámbulo a los grandes totalitarismos del siglo XX, ¿no? O de hoy, que todavía existen en algunas partes, ¿no? A las ideologías totalitarias, que también surgen de ese racionalismo. Entonces, realmente es muy interesante leerlo y yo creo que hay que acudir a este libro para y leerlo lo que tú mencionabas, con claridad, en la Facultad de Filosofía y Letras, a mí el maestro Oscar Terán en Teorías Políticas nos lo dejaba leer. O sea, yo tuve que leerlo, el del Fondo de Cultura Económica, me acuerdo perfecto, La democracia en América, y lo del antiguo régimen,
venía creo también en una edición, venían los dos juntos, pero nos dejaban La democracia en América. Sí. Pues ahí les dejamos una tarea más de lectura para esta semana y mientras nosotros vamos empezando a despedir este programa. Antes de nada, decirles la dichosa palabra. Barrio o barriada, las afueras de una población, palabra de origen árabe. Borges dice en un poema juvenil que es el reflejo de nuestro tedio. Arrabal, qué bonita palabra, además, qué sonora y qué... Arrabal. ¿No? 3 A's, 2 R's. Arrabalera. Arrabalero. Qué bonito. Pues esa era nuestra dichosa palabra del día de hoy. Arrabal, Esperemos que haya... Al revés es la barra. La barra de letras. Mucho que ver. Es curioso cómo Borges lo identifican mucha gente con una literatura muy elevada y tenía ese lado popular también bueno. increíble. Sí, ¿no? arrabalero. Todos los Hemos de estado Buenos avisando de Aires. las ferias que hay este otoño. Recuerden que el próximo fin de semana empieza la de Monterrey y esta semanita en Mazatlán van a poder ahí también asistir a varios eventos. Esto fue la dichosa palabra por hoy. Disfruten del resto del fin de semana y del resto de la semana, que todavía hay mucha dichosa palabra. Germán Ortega, Eduardo Casal, Pablo Bullosa. Laura García. Nos vemos acá el próximo sábado. Tenemos una cita. Vámonos.